Capítulo 35. Madeleine se había despertado pensando en Jake y Elliot. Sabía que ese día Sir Lawrence acudiría a buscarlos y lamentaba no estar con ellos. Desde que Jake había ingresado en la escuela, era siempre ella la que iba a recogerlos en Navidad, en verano y en todas las fiestas. Se le hacía extraño no estar allí, como si esa vida hubiera pertenecido a otra persona. Era una sensación sumamente incómoda, como si esas semanas en Londres se hubieran dilatado en el tiempo hasta convertirse en años. Su estancia en la ciudad tocaba a su fin. Pronto volvería a desaparecer, e intuía que pasados unos días sería como si nunca hubiera estado allí. Recordaría con cariño a Lady Clare, con la que procuraba pasar algo de tiempo. A veces se desorientaba y no la reconocía, pero muchas otras mantenían amenas charlas sobre su vida anterior. A Madeleine le resultaba fascinante la cantidad de personalidades que había conocido a lo largo de su vida y las muchas anécdotas con las que podía adornar cualquier relato. También iba a echar de menos a Evelyn, aunque no hubieran llegado a compartir ningún momento de verdadera intimidad. Estaba convencida de que si tuvieran la oportunidad de pasar más tiempo juntas, se convertirían en grandes amigas. Y lo mismo opinaba de Sophie y de su esposo Julian. Habría resultado algo más complicado con sus cuñados y con Beatrice, pero con el tiempo habrían formado una familia bien avenida. Y luego estaba Nicholas. En esas semanas había tenido la oportunidad de conocer varias facetas de su esposo y había llegado a la conclusión de que podían haber formado un buen matrimonio. Compartían similares opiniones sobre temas variados y aventuraba que habrían mantenido charlas muy animadas cuando no hubieran estado de acuerdo. Su vida conyugal, dada la evidente y palpable atracción que existía entre ellos, probablemente también habría sido satisfactoria. Aún recordaba aquella primera y única noche que habían pasado juntos y lo mucho que había disfrutado entre sus brazos, antes de que él se levantara y lo tirara todo por la borda. Sí, sin duda su matrimonio habría funcionado. Ya era tarde para ellos, por supuesto. Aunque él le pidiera que se instalara en Londres y que le diera una oportunidad de su matrimonio, ella no podía aceptar. Su vida ya no pertenecía a Nicholas Hancock. A veces ni siquiera ella misma. Pensó en todo lo que había logrado a lo largo de los años, en todas las vidas que había cambiado y que la habían cambiado a ella, empezando por Jake, Elliot y Sir Lawrence. Ellos eran su verdadera familia, su ancla y su puerto. Jamás los abandonaría. Mientras divagaba, Madeleine se aproximó a la ventana de su habitación. Abajo, en el jardín, vio a Brendan y a su hermana Louise jugando, mientras las niñeras no le quitaban el ojo de encima. No pudo evitar sonreír. Tenía la sospecha de que Brendan era tan travieso como lo había sido Jake y Elliot. Aún recordaba la vez que habían decidido construirse una cabaña en el árbol y habían desmontado sus camas para usar los tablones. Menos mal que Percy los había descubierto llevándose la escalera del establo. Madeleine no quería ni pensar en lo que podría haberles ocurrido. Tuvieron su cabaña, claro. Percy y su hijo Tommy la construyeron con la ayuda de los niños, a una altura razonable y con todo tipo de medidas de seguridad para que no se cayeran de ella accidentalmente. Por supuesto, también tuvieron camas nuevas. Fue imposible volver a montarlas después de aquello. Madeleine pensó en bajar y pasar un rato con sus sobrinos. Era probable que no los volviera a ver, pero no terminó de decidirse y al fin los vio regresar al interior de la casa. La tarde se había oscurecido y presagiaba lluvia. De todos modos, ¿qué podía decirles? La consideraban una especie de bruja,
especialmente Brendan. No había tenido la oportunidad de pasar algo más de tiempo con ellos, de que la conocieran un poco mejor. Podría haberles contado alguna de las historias de Nellie, haberles hablado de Jake y Elliot cuando eran pequeños, de cómo jugaban con Nelson o cómo invadían la cocina de Donna Evans para hacer galletas, o de cómo Elliot se colaba en su habitación y se metía en su cama en las noches de tormenta, seguido luego de Jake, cansado de hacerse el fuerte. Con la frente apoyada en el cristal, Madeleine Hancock ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando. Nicholas había salido un momento para cerciorarse de que sus dos hermanos ya habían partido a la fiesta en casa de Devonshire y de que el otro carruaje con el blasón de los Sedgwick permanecía en su lugar. No es que lo dudara, pero no sabía en qué entretener su tiempo hasta que Madeleine bajara. Cuando regresó al interior se la encontró en el vestíbulo, mirando alrededor, como si pensara que la habían dejado atrás. A Nicholas se le secó hasta el alma. Llevaba un vestido blanco de satén, envuelto en varios metros de tul blanco salpicado de pequeños cristales que reflejaban la luz de las lámparas. Parecía un hada, una estrella caída del firmamento. Pequeñas perlas adornaban su recogido y los lóbulos de las orejas. Del cuello pendía una algo más grande, en forma de lágrima. «Tienes mala cara, Nicholas», le dijo ella con dulzura. «¿Te ocurre algo?» «Tú», musitó él. «¿Cómo?» «Tú estás preciosa con ese vestido», improvisó. «No sé si tengo palabras para describirlo. Ahora entiendo por qué le dijiste a Beatrice que no necesitabas ir a la modista». Ella sonrió y Nicholas sintió una dentellada en la mitad del pecho. Ambos se quedaron allí, mirándose como si acabaran de descubrirse. ¿Los señores van a salir ya?, preguntó Miles con discreción, sin alzar apenas la voz. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que el mayordomo aguardaba junto a la puerta. ¿Eh? Nicholas se volvió. «Oh, sí, claro». Tendió la mano en dirección a Madeleine, y ella dio un par de pasos para colocar la suya sobre la de él. Nicholas no se atrevió a volver a mirarla. Si lo hacía, se vería obligado a ganar él solo alguna guerra lejana, porque el rey jamás le perdonaría que se perdiera su fiesta. La mansión Devonshire se encontraba también en Mayfair, a poca distancia de los Sedgwick. De hecho, Madeleine pensó que podrían haber ido dando un paseo, si eso no hubiera supuesto una grave falta de etiqueta. Ya había pasado frente a ella en un par de ocasiones, y no le había parecido nada extraordinario, pese a su colosal tamaño. Constaba de 3 plantas alargadas y una fachada casi exenta de adornos, como si fuese un almacén de enormes dimensiones. Esa noche, sin embargo, lucía esplendorosa bajo la luz de docenas de lámparas. En la calle había ya un gran número de carruajes y el patio estaba abarrotado. Madeleine cruzó una breve mirada con Nicholas, con quien no había intercambiado palabra desde el corto trayecto. Sentía la boca seca y el pulso a punto de saltar de su garganta. El carruaje se detuvo y un lacayo de libreo abrió la portezuela. Nicholas bajó primero y le tendió la mano para ayudarla a descender. Madeleine aún percibía el contacto anterior, que había traspasado la tela del guante y hasta su misma piel, pero volvió a colocar su mano en la de Nicholas. De su brazo se dirigieron hacia una de las 2 escaleras pegadas a la fachada que ascendían hasta el segundo piso. Era una distribución inusual, y Madeleine dedujo que la primera planta estaría reservada para el servicio y las dependencias auxiliares.
Los invitados continuaban llegando. Al menos no eran los últimos, pensó ella mientras atravesaban la puerta principal y llegaban al vestíbulo. Y allí se detuvo. En una mesa estratégicamente situada justo al frente, un precioso jarrón contenía un par de docenas de rosas Elsbeth. Habían llegado en perfecto estado y aún no se habían abierto del todo, lo que contribuía a aumentar la sensación de que el negro era su color. Ni siquiera las luces que se habían colocado estratégicamente para resaltar su belleza podían mitigar la impresión. Un par de damas, asombradas, las contemplaban y murmuraban entre ellas. Creo que nunca había visto rosas de esa tonalidad, musitó Nicholas a su lado. Son espectaculares. Madeleine lo miró de reojo confundida. ¿Cómo no las había visto? Unas semanas atrás había estado en Black Rose Manor y ya habían comenzado a florecer. Tampoco se había fijado en los jardines, en todo en general. En realidad, no debería sorprenderse, ni siquiera molestarse. Los motivos que lo habían llevado allí habían sido muy concretos y apenas había permanecido un par de horas en la propiedad. Pero aún así, se sintió herida. Avanzaron hasta la entrada del salón principal, donde se aglomeraban los invitados. Lady Sedgwick. La saluda el duque de Devonshire al llegar hasta él, y con una sonrisa tan encantadora que casi logró barrer su tristeza. Nos honra con su visita. Besó su mano enguantada y luego saludó a Nicholas estrechando su mano con efusividad. Confío en que me concederá al menos un baile si su esposo no tiene inconveniente. Será un placer, milord, contestó ella. No necesitaba el permiso de Nicholas para bailar con quien le apeteciera. Había más personas intentando saludar al duque, así que Nicholas y ella entraron en el suntuoso salón. Quizá la mansión de Devonshire no fuera especialmente hermosa por fuera, pero por dentro era un arrebato de inspiración y lujo. Hermosos cuadros en las paredes, cortinas de seda, tapicerías de la mejor calidad, obras de arte distribuidas con gusto. Mientras observaba todo a su alrededor, Madeleine era consciente de que muchas personas en aquella estancia la miraban con interés, especialmente las damas, que observaban su vestido entre la admiración y la envidia. Oh, Eve, pensó, ¿cuántas cosas tengo que contarte a mi vuelta? Nicholas localizó a los Sedgwick y fueron a reunirse con ellos. Definitivamente, Madeleine, tienes que decirme quién es tu modista, pidió Evelyn tras alabar su vestido. Pensé que acudiría más gente a la velada. Beatrice echó un vistazo alrededor. Más de 100 invitados se movían por la habitación. A Madeleine también le parecieron pocos, a pesar de que su experiencia en aquellas lides fuese más bien escasa. A la hora del baile es probable que el número se triplique, señaló Nicholas. Todo el mundo querrá estar presente si el rey anda cerca. Estos son solo los que acudirán a la cena. Una campanilla sonó un rato después al fondo de la estancia, y por encima de las cabezas de los asistentes, Madeleine vio cómo unas enormes puertas se abrían, y la gente comenzaba a moverse en aquella dirección. Vislumbró a Devonshire avanzar hacia allí en compañía de una hermosa dama de cabello dorado. Unos minutos después, los Sedgwick entraron en el comedor. Si el salón le había parecido un derroche de lujo, allí Madeleine se sintió muda de asombro. La decoración de las paredes y ventanas era muy similar, y hasta ahí alcanzaba el parecido. Varias esculturas, algunas muy antiguas, se habían distribuido por la estancia, además de anaqueles con libros,
mesas con jarrones y sofisticados adornos. La vajilla de porcelana y los cubiertos de plata brillaban bajo las luces de las enormes lámparas que colgaban del techo, y los centros de mesa eran pequeñas obras de arte confeccionadas con las flores más exóticas que había contemplado jamás. Escuchó los murmullos de asombro de los invitados, que se fijaban especialmente en varios arreglos que había colocados en unos muebles auxiliares. En cuanto pudo acercarse un poco, comprobó que se trataba de fuentes de plata ricamente adornadas, y en las que destacaban varias pilas de piñas. Madeleine solo había visto aquellas extrañas frutas en una ocasión, en la segunda fiesta a la que asistió con su madre. Procedían de América del Sur y del Caribe, y su transporte era tan costoso y complicado que alcanzaban un precio astronómico en el mercado, al alcance de muy pocas personas. Las piñas se habían convertido así en un símbolo de prosperidad, con el que miembros de la alta sociedad adornaban vajillas, muebles y edificios. Era frecuente que se alquilaran para adornar algún evento, y que los mismos frutos pasaran de una fiesta a otra hasta que se malograban. Madeleine se preguntó si Devonshire también las había alquilado para impresionar a sus invitados. Los asistentes se distribuyeron por la sala en un orden encomiable. El duque les había hecho llegar previamente la ubicación de sus asientos para evitar demoras innecesarias. Había 5 largas mesas, y los Sedgwick ocuparon la parte media de la del centro. Al final de la fila, junto a la cabecera, se sentó el anfitrión. No sabía que Devonshire y tú fuesen tan amigos, musitó Howard a su hermano. No lo somos, reconoció Nicholas, que lanzó una mirada a Madeleine, sentada frente a él. Devonshire y él se conocían, y la relación era cordial. Era un Whig, y además creía en la abolición de la esclavitud. Habían mantenido largas charlas sobre el particular y sobre otros asuntos políticos. También habían compartido, durante la regencia del rey Jorge, algunos momentos más íntimos en fiestas y cenas, pero nunca habían ido más allá. Nicholas sospechaba que el mérito de su ubicación en esa mesa correspondía a Madeleine, aunque aún no había logrado dilucidar qué relación la unía al duque, uno de los hombres más ricos e influyentes de Inglaterra. Justo en ese momento un chambelán golpeó 2 veces el suelo con su bastón, y todos los invitados se pusieron en pie. Jorge IV hizo su aparición entre el aplauso de los asistentes. Iba ataviado con una casaca estilo militar rojo brillante, con las mangas anchas y cuajadas de pedrería. Las piernas, enfundadas en unas calzas color perla, como si aún viviera en el siglo pasado, se sostenían sobre unos zapatos granates de villa con algo de tacón. A su paso iba arrastrando los bordes de una capa también roja, forrada de armiño, que balanceaba sobre su orundo cuerpo. Nicholas no pudo evitar recordar a Pau Brumel, aquel dandy advenedizo que durante un tiempo había conseguido que el entonces regente Prini se vistiera con cierta elegancia y renegara de las pelucas rizadas, las lentejuelas y el satén rosa. Al parecer el monarca había olvidado muchos de sus sabios consejos. Todo en él resultaba ostentoso y de mal gusto, y su obesidad no contribuía a mejorar su aspecto. Echó un vistazo a los presentes, todos ataviados según la moda, con chaquetas de frac, pantalones largos, chalecos y corbatas de lazo. La larga cena, compuesta por una veintena de platos, le resultó tediosa. A su derecha se sentaba Evelyn. A la izquierda le había tocado de compañera a la condesa de Jersey, Sarah Sofía Villiers, a quien muchos apodaban Silencio, por su propensión a charlar sin desmayo. Frente a ella su esposo George, quinto conde de Jersey, quien se pasó toda la velada hablando de sus caballos y de su intención de ganar muy pronto el Derby de Epsom, una de las carreras más famosas de toda Inglaterra.
Nicholas procuraba atender a uno y a otro, aunque con frecuencia sus voces se superponían hasta provocarle mareos. Frente a él, una desorientada Madeleine trataba de hacer lo mismo, encajonada entre el conde y su hermano Patrick. De vez en cuando ambos cruzaban una mirada de ánimo antes de ser engullidos por la conversación ininterrumpida del matrimonio. El final de la cena, sin embargo, casi compensó las 2 horas previas. Con gran ceremonia, las mesas auxiliares en las que se encontraban las fuentes de piña fueron retiradas, y una larga hilera de lacayos emergió de las cocinas un rato después, con pequeños platillos de porcelana que colocaron frente a los invitados. Nicholas observó el suyo, donde unos trozos de fruta de intenso color amarillo habían sido delicadamente colocados. Alzó la vista y contempló a Madeleine, y casi podría haber escrito un poema dedicado a su expresión, entre asombrada y expectante. La vio pinchar un trozo de fruta, llevársela a la boca y saborearla con fruición. «¡Está deliciosa!», exclamó mirándolo. «Es dulce y picante a la vez», señaló Evelyn. «Tiene un sabor muy extraño». «A mí no me parece nada extraordinario». Patrick hizo una mueca. «Demasiado ácida para mi gusto». «Y áspera», sentenció Beatrice. Nicholas probó la suya, y para su sorpresa, estuvo de acuerdo con los 4. Era dulce y picante, ácida, deliciosa y un poco áspera. Beatrice, sentada junto a Patrick, dejó el tenedor junto al plato después de haber comido un solo trozo, y frente a ella, su hermano Howard hizo todo lo contrario. No había consenso con respecto a la piña. Ni siquiera los condes de Jersey habían coincidido. La esposa comió más de la mitad, y el conde un solo trozo, como Beatrice. Nicholas pensó que a 70 u 80 libras al menos la pieza no merecía la pena el dispendio. Era obvio que el duque de Devonshire no estaba de acuerdo con él. El rey fue el primero en levantarse y dar así por finalizada la cena. Los hombres se reunirían para tomar una copa y fumar un cigarro, y las mujeres para descansar y retocarse antes de iniciar el baile. Nicholas no pudo evitar acordarse de Julian. Con él la velada habría resultado mucho más amena e infinitamente más interesante. Madeleine no podía evitar estar nerviosa. Todo el mundo se había reunido ya en el salón, y como Nicholas había comentado al inicio de la noche, esta comenzaba a llenarse de recién llegados. Los Sedgwick formaban un pequeño grupo en una de las esquinas de la estancia, y Nicholas se reunió con ellos. Se preguntó dónde habría estado, porque Howard y Patrick habían aparecido 10 minutos antes. «El rey no abrirá el baile esta noche», anunció. «¿Por qué no?», preguntó Beatrice. «No se encuentra muy bien», respondió el lacónico. A Madeleine no le extrañó. Sabía que sufría de gota, y lo había visto comer y beber de forma pantagruélica durante la cena. «Además, Lady Elizabeth Conyngham no ha venido esta noche», señaló Nicholas, haciendo alusión al actual amante de Jorge IV. «Y el duque de Clarence y su esposa tampoco». Resulta extraño no ver aquí al hermano del rey», dijo Howard, que tomó un sorbo de su copa de champán. «¿Quién abrirá el baile entonces?», preguntó Evelyn. «El duque de Devonshire», contestó Nicholas, que miró fijamente a su esposa. «Con Madeleine».
¿Qué? Se sobresaltó. No, ¿yo? Los miró a todos. ¿Por qué yo? Al parecer le has causado una honda impresión. Pero si solo nos hemos visto 3 veces. 3 más de las necesarias, musitó Nicholas. Debe de tratarse de un error, insistió Madeleine, a punto de perder los nervios. Ha solicitado mi permiso y no he podido negarme a ello. Sería un gran honor para la familia, pero la decisión te pertenece solo a ti. Me siento muy halagada, pero prefiero no hacerlo, repuso. No es más que una pieza, apuntó Patrick, con el ceño levemente fruncido. No, Madeleine carraspeó. No me gusta ser el centro de atención. Claro, por eso te has puesto ese vestido tan discreto, señaló Beatrice mordaz. Aunque a Madeleine le hubiera gustado encontrar una réplica a la altura de las circunstancias, supo que su cuñada tenía razón. Lo vio en el modo en que Howard bajaba la mirada. Evelyn se la esquivaba y Patrick medio sonreía. Y se atrevió a mirar a Nicholas. No podía hablarles de que el vestido que llevaba era el sueño de una mujer a la que consideraba casi una amiga y que había querido lucir su talento en un evento en el que asistiría al rey en persona. Tienes razón, dijo al fin resignada. Miró a Nicholas, que parecía haberse convertido en piedra, con las mandíbulas apretadas y los ojos entrecerrados. La música comenzó a sonar, y todo el mundo guardó un silencio reverencial. El rey volvió a hacer su aparición, y de nuevo atronaron los aplausos. Parecía satisfecho con el modo en que todos le rendían pleitesía, como si fuese la reencarnación de algún dios mitológico. A Madeleine le parecía más bien uno de aquellos querubines regordetes de cabellos rizados que aparecían en las pinturas del Renacimiento. Las damas hicieron una reverencia y los caballeros inclinaron la espalda. El rey pronunció unas palabras que Madeleine, debido a su nerviosismo, no llegó a oír. Y luego ocupó una silla ricamente ornamentada, colocada sobre una tarima alfombrada en la cabecera del salón. Al menos 10 músicos ocupaban una de las esquinas de la pieza y comenzaron a entonar la melodía con que se abriría el baile. Nicholas ofreció el brazo a Madeleine y atravesaron el salón hasta llegar a Devonshire, que permanecía cerca del rey. Ambos saludaron primero al monarca con las reverencias habituales y Nicholas entregó su mano al duque. Este, con el brazo alzado y la mano de Madeleine en la suya, se desplazó hasta el centro del salón. Madeleine comprobó que todo el mundo se apartaba y que la gente murmuraba, muchos seguramente preguntándose quién sería ella. No se ponga nerviosa, le susurró él. Solo serán unos minutos. Devonshire se detuvo, se colocó en posición y ella hizo lo propio. Cuando los músicos volvieron a interpretar la pieza desde el principio, ambos comenzaron a moverse, como si hubieran ensayado aquella escena hasta la extenuación. Era un gran bailarín, reconoció Madeleine, y se dejó conducir por él. Imagino que estará preguntándose por qué la he elegido a usted para abrir el baile, le dijo sin mirarla, como si estuviera centrado exclusivamente en no perder el compás. Ella se dio cuenta de que se inclinó un poco, como para no perder detalle de su conversación. Se me ha pasado por la cabeza, sí, repuso ella. No pretendía incomodarla, créame. La miró un instante antes de apartar la vista. Cuando el rey me ha hecho saber que no podría hacer el honor, pensé en todas las damas que había aquí esta noche.
Usted me pareció la más apropiada. Imagino que porque soy una novedad. Imagina mal. Devonshire sonrió al aire, aunque ella percibió el gesto. Posee usted una exquisita sensibilidad. Solo hay que contemplar su vestido o las rosas que me ha hecho llegar. Oh, las he visto al entrar, confesó. Son absolutamente maravillosas y estoy deseando conseguir algunos esquejes para reproducirlas en mis jardines. Estaré encantada de proporcionárselos. Otras parejas comenzaron a unirse al baile, y pronto el centro del salón estaba muy concurrido. Lo peor ya había pasado. No he podido dejar de observar las magníficas obras de arte que posee, señaló Madeline. Devonshire sonrió de forma abierta. ¿Te ha hecho gracia mi observación?, preguntó ella, sin ocultar su sonrisa. En absoluto, solo confirma mis anteriores palabras. El duque la miró de forma intensa durante un breve instante. La mayoría de las damas, e igual número de caballeros, no sabrían distinguir una pieza de otra. Tampoco soy una experta, milord, ni desde luego pretendía parecerlo. Soy un gran coleccionista, milady, de casi todo lo que me parece hermoso, desde libros a cuadros, estatuas o piezas raras. Cuando desee, puedo ofrecerle una visita guiada por la mansión. Oh, eso sería magnífico, milord, convino Madeline, aunque se atrevió a añadir algo más, para no dar lugares a equívocos. Los Sedgwick se sentirán sin duda honrados con una invitación de su parte. Devonshire no respondió, aunque sonrió de forma enigmática. En ese instante los músicos dejaron de tocar. La pieza había terminado. Ha sido un privilegio abrir el baile con usted, Lady Sedgwick, dijo el duque inclinando la cabeza hacia ella. El honor ha sido mío, milord. Madeline hizo una pequeña reverencia. Devonshire le ofreció el brazo para guiarla de nuevo hasta Nicholas. De camino, Madeline lo miró de reojo. William Cavendish le pareció un hombre encantador y sumamente interesante. Pensó con cierta tristeza que era una lástima que estuviera tan solo.